Muy buenos días a todos y bienvenidos a una nueva capacitación de Doppler Academy. Mi nombre es Nicole Lipkopker, yo soy Community Manager de Doppler, la herramienta gratuita de Email Marketing y Automation, y les doy la bienvenida al webinar Copywriting, escritura persuasiva para incrementar tus ventas. Antes que nada, los invito a visitar nuestra web, doppleracademy.com, donde van a poder ver las próximas capacitaciones gratuitas, se van a poder anotar en los webinars, tutoriales y seminarios y obtener su certificado de asistencia. La capacitación de hoy está a cargo de Isabel Romero. Isabel es consultora en SEO y copywriter en soyisabelromero.com. Actualmente, como les decíamos, trabaja en su empresa, es Project Manager y Digital Manager en ULab Ideas Meeting Point y ejerce como docente en varias maestrías de marketing digital y social media. Su lema es: usa las palabras adecuadas con el poder del SEO para convertirte en la mejor opción para tus clientes. En el webinar de hoy van a aprender a llevar adelante una estrategia exitosa de copywriting, a reconocer la importancia del marketing de contenidos para tu negocio, a lograr contenidos de calidad para ganar ventas y clientes y a potenciar tus contenidos con SEO y triunfar con tu estrategia de marketing digital. También los invito a hacer preguntas con el hashtag Doppler Academy, ¿sí? Que vamos a ir respondiendo al finalizar la capacitación de Isabel del día de hoy. Así que bueno, no los molesto más y bueno, le voy a dar la bienvenida a Isabel para que bueno, nos dé su capacitación del día de hoy. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias, un placer estar aquí con todos vosotros. Y nada, con ganas de contar todo el poder del copy y del SEO. Así es. Bueno, muy bien. Vamos a ver si estamos viendo. Bueno, le damos la bienvenida también a todos los asistentes que están del otro lado. Ya son un montón. Así que bueno, hoy vamos a estar viendo todos los detalles sobre cómo optimizar tu SEO con copywriting. Bueno, adelante, Isabel. Pues nada, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí y tenemos media horita para hacer preguntas y ver un poco el poder del SEO copywriting. Vamos a ver en líneas generales cómo poder combinar estas dos estrategias para realmente llamar la atención a los usuarios. A mí me gusta siempre poner el ejemplo cuando me preguntan qué es el SEO copywriting, de un cuadro muy famoso, bien pueda ser un Dalí, un Miró. Imagínate que tienes un cuadro que es maravilloso, que es una obra de arte, y lo tienes en el trastero de tu casa. Nadie puede apreciarlo. Esto ocurre en muchas ocasiones con el tema del copywriting. Trabajas muy bien los contenidos de tu página, empatizas con los usuarios, realmente tienes algo valioso que ofrecerles, pero no llegas al público que quieres, porque tus contenidos o el copywriting que haces le falta el poder del SEO. Por tanto, realmente esto es el SEO copywriting, poner una obra de arte donde se merece estar, que es en un museo y no en el trastero de tu casa. Así que hoy vamos a ver unas pequeñas tips que pueden ayudarte a la hora de plantear tu estrategia de SEO copywriting. Es aprender a usar las palabras adecuadas para conquistar a tus clientes y también conquistar a Google. En esta receta que vas a ver hoy, tenemos que diferenciar como tres partes. Una, ¿qué es lo que tienes que hacer antes de ponerte a escribir tus contenidos? Antes de ponerte el mandil de chef y entrar a la cocina a cocinar tus textos. ¿Qué tienes que hacer dentro de la cocina? Ya sabemos que en la cocina a veces los porcentajes, los gramos que uses de un ingrediente u otro pueden hacer que tengas una receta deliciosa o una receta atroz. Por tanto, vamos a ver también qué tenemos que hacer en este punto y luego el toque mágico, esa pequeña tip sobre SEO para dejar nuestra obra de arte puesta en un museo y en el sitio que se merece. Antes de entrar a la cocina, aparte de ponernos el mandil y tener los ingredientes adecuados, tenemos que tener muy clara cuál es la diferencia entre estas cuatro estrategias de contenidos. No significa que no puedas usar las cuatro estrategias en el mismo contenido, pero sí tener claro que no son exactamente iguales. A mí me gusta poner el ejemplo de los bombones, de cómo vendería el marketing de contenidos una caja de bombones o un bombón. El marketing de contenidos tiene como finalidad atraer al usuario a través de términos long tail
palabras clave que son una frase y normalmente se suele usar para los blogs, para que te acabes referenciando como un experto en la materia de lo que hablas o de lo que vendes. Entonces, si tuviésemos que tener un blog sobre bombones, el marketing de contenidos no iría directamente a la venta. El marketing de contenidos crearía contenido interesante y útil para el usuario que entretenga, forme o informe. Por lo tanto, ¿cómo vendería esta caja de bombones? El marketing de contenidos, por ejemplo, hablaría de por qué es bueno tomar un bombón al día o un bombón al día, el sustituto del sexo. Realmente está trabajando con keywords long tail. Long tail significa que son frases, no está hablando de bombones, y está creando información útil para el usuario para que entre a su página web y luego acabe comprando o realizando una acción. Luego tenemos el branded content. El branded content, por definirlo de alguna manera, es una estrategia publicitaria en la que la marca se queda siempre en un segundo plano. Realmente el branded content lo que hace es hablar de los valores relacionados con la marca, pero nunca acaba mostrando la marca. Por ejemplo, aquí en España hay una marca muy famosa, bueno, también en Latinoamérica, que se llama Nestlé, y vende bombones. Aquí lo que haría probablemente para hacer una estrategia de branded content sería generar otra plataforma que hable de hábitos saludables. Al hablar de hábitos saludables no estás hablando de chocolate ni vendiendo bombones, sino que estás hablando de valores relacionados con tu marca sin ni siquiera nombrarla. Pasamos al punto 3, al storytelling. El storytelling es el arte de contar historias y funciona muy bien para los usuarios o textos online, porque las historias son capaces de hacer que un usuario mantenga la atención desde el principio hasta el fin de tus textos. Haces que la persona que está leyendo sea el héroe o la heroína de la historia y fomentas la motivación para que siga hasta el final. Por lo tanto, también es una técnica que puede aportar valor a la hora de realizar una venta o de que quieras que un usuario concreto realice una acción o incluso que dentro de un mail que mandas, de una campaña de email marketing, también introduzcas storytelling. ¿Cómo vendería el storytelling el chocolate? Pues, por ejemplo, hablaría del día que Mrs. Milk conoció a Mr. Chocolate y cuenta la historia para ver cómo se genera un bombón. Esto sería una forma de contar, ¿no? el storytelling, pero un storytelling también podría ser contar una historia personal, ¿no? Del día que dejé de comer chocolate o algo similar. Y por último está el copywriting. De las 4 técnicas de escritura es la técnica más directa. Es la que no engaña, va directa al grano, habla de lo que quiere oír el usuario y empatiza con él. Probablemente si el copywriting tuviera que vendernos un bombón, iría directamente a la emoción y al beneficio que tiene para el usuario. Un ejemplo sería, con este bombón vas a sentir cómo la boca se hace agua y sentirás sensaciones que no conocías hasta el momento. Para finalizar con un CTA, un call to action, una llamada a la acción. ¿Quieres un bombón? Realmente es más directo y va al grano. Lo que tienes que tener en cuenta que puedes combinar ambas técnicas, que puedes usar marketing de contenidos para guiar al usuario, luego a través del copywriting o meter una historia, la storytelling, etc. Pero son 4 grandes técnicas que puedes usar para tu estrategia de contenidos. Entonces, ¿qué es el copywriting? Pues es el arte de crear contenidos con chispa, que atraigan a tu usuario, que diga la verdad, que no enmascare o que el copywriting, si tenemos que escribir, por ejemplo, de un producto, jamás va a decir algo que no hace el producto. O sea, el copywriting no engaña, persuade, guía al usuario empatizando con él a través del contenido. ¿Qué es lo que necesita? ¿En qué momento se encuentra nuestro usuario? ¿Qué conoce de nosotros? ¿Vale? ¿Cuál es su nivel de conciencia? Para finalmente guiarlo a realizar una acción. Y el copywriting se usa en todo, para hacer un anuncio de Facebook Ads, un anuncio de Google Ads, para un guión de vídeo de YouTube, para una entrada de tu blog.
realmente el copywriting también está en un catálogo de venta. Es una herramienta muy potente que no hay que descuidar. A veces pensamos o piensas más en la maquetación que en el propio texto y es algo que deberías pararte a pensar. Y el SEO copywriting, pues es el arte de crear estos contenidos con chispa y que a la vez le gusten a Google, ¿no? El ejemplo que te he puesto al principio del tema del cuadro o de la obra de arte. El copywriting está en todo y lo que hace es centrarse en el usuario. Es una teoría usuario-centrista y que no difiere de cómo es el SEO, porque el SEO también, últimamente habrás oído mucho hablar de los cambios algorítmicos, de la inteligencia artificial, etcétera. Cada vez está más centrado en cuál es la respuesta de búsqueda del usuario, ¿no? Que esa query o esa consulta que haga, la respuesta coincida con lo que el usuario está buscando. Por lo tanto, ambas técnicas, el copywriting y el SEO, trabajan para dar al usuario la mejor respuesta. ¿Y para quién cocinamos? Realmente, ¿para quién hablamos a través del copy o a través del SEO? El punto fundamental, antes de ponernos a cocinar este plato de SEO copy, es saber quién es tu cliente ideal. Si no sabes para quién hablas, te va a ser muy complicado poder empatizar con ese usuario y hacer que realice la acción que tú quieres. Y lo mismo ocurre cuando te paras a buscar keywords para que el usuario llegue a tu contenido. Si no sabemos para quién escribimos o qué es lo que busca o qué es lo que quiere, va a ser muy poco probable que la receta que acabemos haciendo o el plato que acabemos haciendo funcione, porque al final estaremos cocinando para todos. Y si te paras a pensar, no es lo mismo el gusto que tiene un niño de 15 años, de 4, que una persona adulta o que tiene una clase social más alta y tiene unos gustos más sibaritas. Por lo tanto, el primer paso que tienes que hacer a la hora de cuidar tus contenidos o hacer una búsqueda de keywords es definir quién es tu cliente ideal. Y para ello, yo te recomiendo que hagas una ficha con tu cliente ideal, en la que le pongas una foto, en la que hables de qué es lo que siente, cuáles son sus miedos, cuál es su mayor sueño, qué redes sociales sigue. O sea, no que hagas simplemente una definición de mi cliente ideal son mujeres de 19 a 99 años. Esto solo vale para los juegos de mesa, que seguro que has visto alguno de 0 a 99. Así que el primer paso es definir a tu cliente ideal. Y para esto necesitas hacer un ejercicio, irte a tomar un café contigo mismo y llevarte tu libreta y comenzar a escribir. O incluso hacer un focus group de lo que tú piensas que podría ser tu cliente ideal. Aquí, por ejemplo, os he puesto un ejemplo de un e-commerce de Lucía B. Ella, cuando escribe, habla para su cliente ideal, que es una mujer, pues más o menos de mi edad, yo tengo 40, de unos 20 largos a 40 y algo. Y fíjate la forma que tiene de escribir. Habla para ellas, no habla para todo el mundo. Y aparte, no solo en el texto, sino que toda la imagen también va orientada a quien es su cliente ideal. Tocado en forma de corazón, se sujeta fácilmente con una peineta, hace las características técnicas y además fíjate cómo entiende a su usuario. Te dice, lo entendemos, no te atreves, crees que el corazón es demasiado grande y te encantaría otro un poquito más discreto, pues tus deseos son órdenes. Clica aquí, baby. Es un lenguaje que habla para su cliente ideal, no está hablando para todo el mundo. Por lo tanto, te recomiendo que arriesgues, que no tengas miedo de escribir para quién es tu cliente ideal. A veces he tenido clientes que tienen páginas web o e-commerce que son enfocados a mamás y se niegan a escribir en femenino. Hay que ser valiente. Si tu cliente ideal, el que te compra, es una mujer, habla en femenino. Si un hombre entra, por casualidad, puede ser que acabe comprando. Pero aquí tenemos que ser bastante, no sé cómo decirte, tener claro que escribes para una única persona y cuando te pongas a escribir, ponerte esa foto de la persona para la que estás escribiendo. Sé valiente. Aquí tenemos otro ejemplo de alguien que no sabe para quién escribe y de hecho tampoco cuida la imagen. Pone una cabeza de corcho con un autumn flower headdress y no está empatizando con el usuario a través del contenido. O sea, directamente te pone el precio, añadir al carrito de compra y no emociona en absoluto. El copy tiene que emocionar porque hablas para tu usuario.
no hablas para todo el mundo. Otro punto importante es definir la personalidad y el lenguaje de tu marca, que viene muy de la mano con el hecho de quién es tu cliente ideal. No puedes hablar igual a todo el mundo. Aunque tú eres tú y en todas las situaciones sigues siendo tú, adaptarás tu lenguaje dependiendo si estás hablando, por ejemplo, pues con una persona más mayor, que inspira respeto, con un jefe, con un niño, con un adolescente. El lenguaje varía y el tono también. Por tanto, después de saber quién es tu cliente ideal, tú tienes que definir cómo habla tu marca y cómo se comunica. Y al final esto tiene una relación directa con quién es tu cliente ideal. Aquí hay un ejemplo de Mr. Wonderful. Ellos tienen un lenguaje muy definido, un lenguaje muy positivo para animar el día, ¿vale? Tú llenas mis mañanas. Pues al final ellos, todas sus comunicaciones tienen su lenguaje claro y definido. Tú ves algo de Mr. Wonderful y sabes que es de ellos. Esto es como en la música. Hay cantantes que seguramente oyes y te suenan igual, pero hay cantantes que oyes y sabes perfectamente quién es, porque tienen un lenguaje propio. Esto es lo que tienes que definir tú con tu marca. Y luego hay otros lenguajes que pueden ser más disruptivos, más canallas, como puede ser el ejemplo de Moderna de Pueblo. Por eso tienes que definir exactamente cómo vas a hablar a tu cliente ideal. La emoción es el ejemplo que te ponía con la tienda de Lucía B y luego la cara de corcho esta que aparecía con el sombrero. La cara de corcho no motiva nada. Por lo tanto, a través del copy lo que tienes que hacer es activar el deseo o, o darle una solución a esa necesidad que tiene tu cliente. Cuando realices la ficha, lo que tienes que hacer es hacer una lista de motivaciones. ¿Qué es lo que le motiva? ¿A qué tiene miedo? ¿Qué objeciones puede tener? ¿Vale? Porque sin emoción no hay conversión. Y esto tiene que ver mucho con el tema de neuromarketing, de la división del cerebro, que hoy no me da tiempo a contarte en detalle, ya que nos vamos a centrar en el SEO copy. Pero piensa que sin motivación no hay conversión. Aquí tenemos un chaleco que si viéramos sin la parte que estás viendo en la pantalla a la derecha, sería un chaleco normal, que puede ser un chaleco perfectamente que compres en Lidl. Bueno, hablo de Lidl porque aquí en España suele vender así como ropa, etcétera, que es un chaleco que no tiene nada, por el que vas a pagar $125, que ya es bastante. Tiene una forma de contarlo única, está jugando con el poder del copy, y no solo en el texto, sino también en la imagen. Fíjate en la parte izquierda de la pantalla. Cómo divide el contenido para hablar del chaleco. Introduce fotos, vídeos, un pocket map y un X-ray, que sería lo que estamos viendo a la derecha. Y no te está vendiendo un chaleco como tal, sino que está hablando de lo que tú puedes hacer con ese chaleco, que aparte de darte calor, tiene un montón de sitios para guardar cosas, etcétera, ¿vale? Es un ejemplo básico, pero lo que quiero que veas es que hay muchas maneras de contar las cosas y ser fiel a la realidad. Y en este caso te está vendiendo un chaleco, pero no te lo está mostrando tal cual, sino que te está diciendo exactamente qué es lo que puedes hacer con él. Te está haciendo que te sientas estar dentro de ese chaleco. Y esto es lo que tienes que conseguir tú con tus propios textos o con el copy de tu web. Bueno, hemos visto qué tenemos que preparar antes de entrar en materia en la cocina y ahora vamos a ver, ya nos hemos puesto el mandil y nos vamos a meter en harina a cocinar nuestro plato. Dentro de la cocina, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La empatía. La empatía es básica. Si no eres capaz de empatizar con la persona a la que quieres llegar, no vas a establecer una conexión de ningún tipo, no vas a poder venderle nada, no vas a hacer que esa persona se suscriba a tu base de datos. Es como si yo me encuentro contigo por la calle, no te conozco de nada y llego y te digo, hola, ¿qué tal? Cómprame. Sería como un poco atraco a mano armada. Aquí es donde entra la empatía. Y si piensas que la empatía es algo innato y que son las mujeres las que tienen más empatía, te equivocas. La empatía es algo que puedes trabajar en tu día a día. Por tanto, te invito a que trabajes la empatía para lograr esa conexión emocional con tu usuario y ponerla en los textos. Y hablar de emoción no significa ser ñoño, no te equivoques, o sea, no tienes que ser ñoño excesivamente dulce, no, simplemente tienes que entender en qué momento está tu usuario, qué necesita
y qué necesita que le cuentes para que realice la acción que tú deseas que haga. Tienes que tener muy claro qué te diferencia del resto. Aquí hay algo que muchos alumnos cuando doy clase me dicen de quiero abrirme un blog, quiero hacer algo diferente, pero ya hay mucho en el mercado. Claro que hay mucho en el mercado, o sea, vivimos en una época de consumismo y esto es así, pero tú tienes que hacer que tu producto se diferencie. Por tanto, hagas lo que hagas, escribas un artículo en el blog, estés redactando un texto de tu página web, un email, un vídeo para el guión de un vídeo para YouTube, tienes que saber cuál es tu propuesta de valor. Y eso lo tienes que comunicar desde el principio. Puedes tener una propuesta de valor genérica, es decir, qué haces que te diferencia del resto y que coincide con lo que quiere tu usuario. Esto puedes tener una propuesta genérica, pero luego también puedes hacer una propuesta de valor por cada artículo que redactes. Si vas a escribir un post en tu blog de qué es el copywriting o qué es el SEO copywriting, plantea cuál es la propuesta de valor en ese contenido que te hace diferente al resto. ¿Qué es lo que le vas a contar a tu usuario? Esto es algo que te ayudará a destacar. Aquí te he puesto en toda la charla ejemplos de e-commerce por verlo más claro también y que se te queden estas tips, pero esto valdría perfectamente para cualquier tipo de documento, texto, etcétera. Aquí es una ficha de producto de Shidere, una marca de bolsos. Ellos saben cuál es su propuesta de valor, bolsos hechos en España, con diseños de Frenchy, etcétera. Pues todo esto ellos lo cuentan en sus fichas de producto. Pues es un producto hecho a mano, 100% de poliéster, de polipiel, te lo enviamos sin cargos, etcétera. Define cuáles son tus propuestas de valor a la hora de cocinar tus recetas porque es lo que te va a dar unicidad, lo que te va a hacer sentir único y va a activar la percepción de tus usuarios. Por supuesto, plantea beneficios porque yo como usuario no quiero que me cuentes lo maravilloso que es tu servicio o lo maravillosa que es tu web. Yo quiero que me cuentes qué me vas a aportar tú a mí. Esto es un error que se comete muy a menudo a la hora de redactar textos y es que se habla de tenemos 15 años de experiencia o 100 años de experiencia, somos los mejores en nuestro sector, hemos recibido tal premio, bla, 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 bla. Todo esto al final lo que hace es aumentar el egocentrismo empresarial de una marca, pero no aporta valor al usuario. No le estás diciendo al usuario qué puede conseguir de tu servicio porque llevas 15 años trabajando, ¿vale? O sea, ¿qué me va a aportar a mí tu expertise? Todo esto es fundamental cuando escribáis, pensar en los beneficios que aportas al usuario y también vencer objeciones. Si el usuario puede tener alguna objeción respecto a ti porque no te conoce, porque eres una marca joven, contarlo a través de los textos también. Cuenta que eres una marca joven, pero sobradamente preparada y que te mueve la emoción y que quieres ayudar y qué es lo que le vas a hacer sentir al usuario. Plantea beneficios. Aquí es un ejemplo sangrante donde puedes ver una clara diferencia entre las dos fichas de producto. En una venden melocotón, es un melocotón fresco, cogido del árbol, pero no lo están contando en el texto. Te están haciendo una descripción como si estuvieras leyendo un libro de variedad tardía, de piel rojiza, buen calibre, carne amarilla. Dime si con lo que estás leyendo se te está haciendo la boca agua. Y ahora piensa, ¿cómo sería si te dicen, este melocotón está recién cogido del árbol y llega directamente a tu mesa? Esa sensación de crujir de una carne jugosa, que el jugo sale a tu paladar, se te hace la boca agua. Si te das cuenta hay una diferencia clara. En una estamos emocionando y en la otra estamos describiendo. Y la descripción no atrae al usuario. Aparte es un producto de temporada y lo que hacen es decir, sin existencias hasta la próxima temporada. Si vendes algo tan bueno, haz que el usuario te deje su mail. O sea, usa un poco del copy, que realice una acción. Déjame tu mail y serás el primero en saber cuándo los melocotones han madurado, por ejemplo. Y aquí, en contraposición, pues una ficha de producto muy bien trabajada, donde sí que están definiendo beneficios para el usuario, qué es lo que va a sentir, etcétera.
Adelántate a las dudas o problemas que pueda tener el usuario. Esto es un poco lo de vencer las objeciones que te estaba comentando antes. Muchas veces el hecho de comprar por Internet hace que ya sea una objeción o una barrera de entrada en sí mismo. Sobre todo cuando compras cosas de comer, productos muy grandes o vendes un servicio caro. Pues adelántate a qué objeciones pueden tener. Aquí, por ejemplo, esta ficha de producto me encanta, es de un Booty Shop y lo que hacen, están vendiendo chorizo, pero te dicen una tip, cómo comer este chorizo con un chorrito de aceite, cómo se usa, cuánto dura, con qué lo puedes maridar, ¿vale? Uy, se me ha ido, perdona, que un segundito, que me ha adelantado un poco de más. Ahora. Y en contraposición, para que veas un ejemplo totalmente diferente, te he puesto el que venden cabeza de lomo sin ningún tipo de emoción. Hablan de valores añadidos, pero que son muy básicos y que podrían ser los de cualquier tienda online, ¿no? Entrega en 24, 48 horas, etcétera. Espero que veas clarísimamente la diferencia. Y luego el tema de usar datos reales. Esto es importantísimo. Muchas veces leo en artículos, en blogs de renombre, que se hacen citas de... hay muchos estudios que dicen que tal. Si vas a hablar de un estudio, cítalo. El usuario no es tonto, quiere datos reales. En tal estudio se habla de esto. Y incluso enlazar a ese estudio. Si hablas que tienes clientes satisfechos, no digas clientes satisfechos. ¿Cuántos clientes satisfechos tienes? ¿Cuál es tu nota media delante de los usuarios? ¿Vale? Datos concretos, esto es muy importante. Aquí, bueno, os he puesto un ejemplo de una ficha de producto, se ha cortado abajo, pero es un poco, aquí venía descrito exactamente qué tiene el producto. Pero el hecho de que describas qué tiene el producto no significa que no puedas hablar también de emoción. Algo que también funciona y tiene mucho que ver con lo anterior es la prueba social. La prueba social es qué opinan tus usuarios de ti. Seguro, estoy casi segura que has comprado alguna vez en Amazon. Párate a pensar si no has visto las estrellitas o las puntuaciones, como aquí. Aquí, si te fijas arriba a la derecha, 4 de 6 sobre 5. Están siendo concretos respecto a la nota que tienen. Esto es la prueba social, saber qué opina el resto de gente sobre un producto o servicio o los testimonios de una web. Pero eso sí, mi recomendación, que siempre sean reales. Si no son reales, hace que el usuario pierda el interés y al final, a la larga, se acaba notando. Y por último, guía a tu usuario con las preguntas adecuadas. Las preguntas funcionan en copy, sobre todo preguntas que hagan que tu usuario diga sí. Si el usuario dice sí, estará más predispuesto a comprar un producto, a hacer clic, responder tu mail, etcétera. Pero no puedes hacer preguntas eternas, tienen que ser preguntas muy concretas que les guíen a través del copy. ¿Te has sentido alguna vez así? Y que te respondan sí, previamente que tú hayas jugado con el contenido, con su problema, con su objeción a lo largo del texto. E incitar a la acción. El copywriting es claro, pero también es directo, hace que el usuario tome una decisión y por eso realmente es tan importante, porque con el copy y persuadiendo al usuario vamos a hacer que realice la llamada a la acción o la acción que nosotros queremos que realice. Así que no olvides que todas tus páginas, todas tus landings, tus mails, tienen que tener una llamada a la acción clara. ¿De cuál es esa llamada a la acción? Esto es igual que si te mandan un mail, por ejemplo, y te lo dejan abierto. Bueno, aquí te lo mando, ya me dirás. Pero no es lo mismo que tú mandes un mail y en el mail digas, bueno, después de leer el mail, me gustaría que me dijeras algo antes del miércoles. Estás siendo claro y conciso, estás haciendo una llamada a la acción precisa. Así que quédate con este ejemplo porque creo que te puede ayudar a la hora de escribir tus contenidos. Y por último vamos a pasar al toque mágico. No me he parado en el ejemplo porque, bueno, es un poco lo que estaba contando de la llamada a la acción, añadir a la cesta, etcétera. Y por último entra ese toque mágico, esta pequeña tip de SEO, que es un poco para que abras los ojos y te des cuenta de la importancia también de
del SEO en la parte sobre todo de keywords, es en lo que me he basado. Si yo te pongo esta lista de palabras, piénsalo, ¿cuál dirías que tiene más búsquedas? Te dejo 10 segunditos mientras le doy un traguito al café. Vale, ¿lo tienes ya? Bueno, a descifrar cuáles son las búsquedas mensuales de esta keyword. Y ahora te voy a decir algo que te va a sorprender, pero depende mucho de quién sea el usuario. Esto también lo he hecho en clases. Responderá una cosa u otra. La mayoría de mujeres piensan que las palabras que tienen más búsquedas es calorías manzana o dieta de la manzana, mientras que los hombres piensan que la que más tiene es manzana. Es es un ejemplo un poco genérico, pero os lo digo basado un poco en la experiencia, ¿no? De poner este ejemplo. Me encantaría saber cuál has pensado tú que tenía más búsquedas. Con esto, lo que quiero es que te des cuenta que muchas veces, o sea, que en temas de SEO o de búsqueda, de cómo busca nuestro usuario, no te puedes basar en tu intuición, en decir, no, no, es que seguro que lo que más busca es esto, así que voy a escribir un artículo de la dieta de la manzana, por ejemplo, o de las calorías de la manzana. Tienes que pararte a pensar quién es tu cliente. Si tu cliente es una mujer, probablemente con esta segmentación genérica que he hecho, le interesaría más un contenido de la dieta de la manzana. Y si es un hombre, le interesaría más a lo mejor la keyword pura y dura, manzana. Con esto es para que choques un poco y te des cuenta de que no tienes la verdad absoluta cuando crees que escribes y piensas que la gente va a buscar ese término y que dependiendo de quién sea tu cliente ideal, te interesa que busque más unas palabras u otras. Os dejo aquí algunas herramientas que os pueden ser útiles, Semrush, keywordtool.io, Google Trends, que es gratuita, onpage.org tiene algunas partes gratuitas y Keywords Everywhere es gratuita, es un plugin de Chrome que te lo puedes instalar y te da un aproximado, cada vez que haces una búsqueda, te da un aproximado de keywords similares con tendencia de búsqueda de cómo busca la gente. Entonces, para empezar, y no tener que invertir en una herramienta, pues Keywords Everywhere puede venirte muy bien. Y nada, simplemente recuerda que tienes que identificar a tu lector porque es importantísimo tanto para el copy como para el SEO. Guiarlo con las palabras adecuadas y diferenciarte del resto con tu propuesta de valor. Y, por supuesto, ganarte a Google para que tu plato sea un plato de estrella Michelin. Y bueno, hasta aquí. Espero haberte aportado algo de valor. Han sido 20 minutitos para darte unas pequeñas tips. Y bueno, me tenéis en Twitter si queréis hacer más preguntas o en mi web. Así que nada, creo que lo mismo habéis hecho alguna preguntita por ahí. Wow, bueno, muy bien. Excelente tu capacitación, Isabel. Muy, muy completa. Bueno, muchas gracias de antemano. Un Y poco bueno, rápido. sí, no, pero yo creo que fue muy clara. O sea, una cosa es que sea algo rápido que uno no puede seguir, pero en este caso a mí personalmente me pareció que fue muy dinámica y que todo quedó, como te decía, muy claro. Genial. Bien, bueno, veamos si tenemos algunas preguntas. A ver, veamos por aquí. Bueno, todos te agradecen por el momento. Gerardo y Micaela Romero te dicen que muchas gracias y que sos una genia. Bueno, nos gustaría, nos dicen también muy claro, muy completo. Bueno, nos gustaría que nos dejen alguna pregunta, si tienen alguna duda. A ver, bueno, dejamos un minutito. Nos mandan saludos desde Claro. México, Gerardo. A ver, les vamos a dar unos. Bueno, nos dice Micaela que llegó un poco tarde porque estaba en reunión. No te preocupes porque esta No capacitación pasa nada. está siendo grabada y a partir de mañana ya va a estar en el sitio doppleracademy.com la grabación para que tomen sus apuntes y puedan reverla. A ver si tenemos alguna otra pregunta. Bien, nos dice, si la empresa está comenzando y solo está en Instagram, ¿también se puede usar el SEO? Saludos desde Colombia, nos dice Paola. Claro, Paola, aquí es diferente, o sea, si, pero dentro de Instagram, o sea, el algoritmo de Instagram también tiene sus, como sus keywords, ¿no? Lo que pasa que funciona diferente a Google.
Yo aquí lo que te recomendaría sobre todo es hacer una buena estrategia de hashtags. Buscar qué hashtags usa tu competencia, dónde está tu cliente ideal. Muchas veces en Instagram lo que se hace es poner hashtag a cascoporro. Esto es una expresión manchega, lo mismo no la entendéis, pero es como poner muchos hashtags. Y esto al final tampoco hace que llegues a tu cliente ideal. Estás como sembrando para todo el mundo. Por lo tanto, intenta buscar esos hashtags que tengan que ver realmente contigo y, por supuesto, también pensar en qué palabra te quieres posicionar para también usarla o crear incluso tu propio hashtag. Pero sí que es cierto que el posicionamiento en Instagram funciona de diferente manera. Depende también de cuántos seguidores tengas, qué interacción, etcétera. Pero vamos, te animo a que uses el copy dentro de tus publicaciones y uses las estrategias de hashtag para buscar dónde se mueve tu cliente ideal. Bien, bien, perfecto. Bueno, buen tip para todos los que están emprendiendo su estrategia en redes sociales, utilizar los hashtags. Muy bien. Sí. Veamos. Alberto nos pregunta cómo combinar la escritura persuasiva con las imágenes. Se refiere a a la proporción, perdón. Bueno, aquí no creo, es que, claro, esto ya vamos a entrar en materia que es así como muy amplia. Mira, hay un libro que es estupendo que se llama Breakthrough the Advertisement, eh, que es de uno de los maestros del copy publicitario. Esto tiene que ver mucho con qué extensión va a tener nuestro texto o nuestra landing, si es más larga o más corta. Y esto tiene que ver mucho con el nivel de conciencia del usuario. Es decir, qué sabe de nosotros, si nos conoce o no nos conoce. Alguien que ya nos conozca, que está en nuestra base de datos, que es nuestro superfan, necesita menos información cuando escribimos una landing o una página. Por lo tanto, se podría usar menor proporción de texto y mayor proporción de imagen. Si el usuario, por ejemplo, entra por el blog, que normalmente son keywords long tail, que está buscando solucionar un problema, es que es consciente de que tiene un problema, pero no sabe que la solución somos nosotros. Entonces aquí le tenemos que meter mucho más texto, porque tenemos que convencer a esa persona de que somos la solución, hablarle de beneficios, quitar objeciones. Por tanto, aquí la proporción de texto debería ser más que la imagen. Pero tal vez te estoy liando, me estoy metiendo por unos derroteros mucho más amplios. Pero yo te diría que lo que es importante es que la imagen tenga relación con el texto, con lo que hablamos. Que no usemos imágenes de Unsplash, Shutterstock, sino que la imagen aporte al contenido y viceversa. Y más que la imagen, creo que lo que es importante es el diseño. Esto es lo que te comentaba al principio de la obra de arte. Tiene que ver más también que tenga un diseño agradable y usable para el usuario, que invite a leer, porque por muy bonito que sea nuestro texto, si la página es atroz con una combinación de colores estrambóticos, no vamos a facilitar que el usuario lea el texto. Por tanto, bueno, no sé si te he respondido, creo que me he liado un poco, pero imágenes que tengan que ver con el contenido y sobre todo que sea un diseño usable, que invite a leer el texto, que no tape el texto el diseño. Bien, bien, perfecto. Bien, nos agradecen y nos dice que sí, sin dudas has evacuado su duda. José Manuel nos pregunta si podrías recomendarnos alguna bibliografía o plataforma para generar estrategias de copywriter. Bibliografía, la verdad es que tengo un montón, que no sé si lo mismo luego te la puedo pasar a ti y se la mandas por mail a ellos. Pero yo empezaría con temas de persuasión básica, de sobre todo Robert Cialdini, que habla mucho de persuasión. Eh, También libros que tengan que ver con temas de neuromarketing o de venta online, como puede ser Biology. Resonancia de Nancy Duarte. No sé, son 3 libros de cabecera que creo que pueden aportar valor, pero si queréis yo luego, o me lo pedís si queréis por mail y os mando una bibliografía completa. Y luego para temas de formarse, yo te recomiendo la escuela de copywriting. Es una escuela que ha creado Maider Tomasena, pero bueno, estamos trabajando ahí bastantes SEOs y copywriters. Entonces yo creo que es una buena formación, sobre todo es que es
100% práctica, que creo que te puede venir bien. Sí, exactamente. Bien, bueno, si tomaron nota, después cualquier cosa nos pueden escribir por redes sociales. Nuestro Instagram y el resto de nuestras redes también es @fromdoppler, así que si les queda alguna duda, no duden en justamente escribirnos. Bueno, nos pregunta Juan Carlos, desde tu experiencia, ¿cuál es el call to action que mejor sirve o que mejor funciona? Mira, te voy a dejar una fórmula. Yo no soy muy amiga de las fórmulas, pero esta yo creo que para hacer call to actions que sean diferentes, que no sean los típicos, aunque ojo, que los típicos, o sea, al final el copy se trata de no ocultar la llamada a la acción, ¿no? Si es comprar, no vamos a enmascararla diciendo que es otra cosa. Pero una fórmula que funciona muy bien sería usando verbos de acción con la propuesta de valor que haces o un verbo de acción con la promesa. Por ejemplo, es un ejemplo básico, ¿no? Imagínate que vendemos un sistema de adelgazamiento o una dieta en la que la persona puede perder 4 kilos en 30 días, ¿no? O un curso online sobre esto. Pues lo bueno sería jugar al principio con un verbo de acción. Los verbos dentro del copy son geniales porque hacen que el usuario se ponga en predisposición a hacer algo. Entonces, por ejemplo, una fórmula sería un verbo de acción de, a ver, estoy pensando en la promesa que había pensado, de, imagínate, ¿no? Adelgaza, esto es un verbo de acción, estás hablando de tú, adelgaza 3 kilos en un mes, esto ya estás hablando de la promesa y ya luego puedes poner entra aquí o compra el curso, etcétera, ¿vale? Esta fórmula suele funcionar muy bien, o sea que sobre todo si puedes jugar con el verbo al principio, mucho mejor. Verbo y luego la acción que quieres que realice, pero los verbos son mágicos dentro del copy, mucho mejor que los adjetivos o los sustantivos. Esto os lo dejo como pequeño tip. Bien, muy bien. Bueno, seguimos entonces tomando nota sobre todos los consejos que nos estás dando. Bueno, ahora nos pregunta Guillermo Gómez, nos dice, ¿cómo es la forma más simple, según tu punto de vista, de valorar Ujú. estos servicios tan intangibles para muchos clientes? Que nos dice que no suelen tener idea todo el trabajo que llevan nuestras prácticas. Es correcto, Guillermo. Es verdad que nuestro trabajo, sobre todo el tema de copy, como que se valora poco. Como recomendación, Guillermo, también te digo, yo lo que suelo hacer cuando trabajo con clientes o grandes marcas, les pido que me den acceso a los datos o incluso pido hacer test A/B para ver cómo funciona realmente el cambio del copy. Sí que es cierto que en muchas ocasiones esto es complicado, pues porque el usuario no tiene históricos o va a lanzar su web, pero el hecho de que cada vez más los copies nos basemos en resultados o teniendo datos es algo que también es una buena carta de presentación. Aquí es como todo, esto es como el arte. Hay contenidos o hay gente que vende copywriting por 1 euro y hay gente que vende una landing page por 1000 euros. Esto dependerá un poco también de la marca personal que te hagas, los clientes que tengas detrás, el trabajo que tengas acumulado. Creo que ahora mismo es un poco también tema de marca personal, pero, pero sobre todo yo cuando cierro con un cliente lo primero que hago es pasarle un formulario, cierro una sesión de Skype bastante larga para definir todo esto de su cliente ideal, los puntos de dolor, beneficios, etcétera. Y esto hay que ponerlo en valor porque tú al final, de hecho para los copies, el ponerte a escribir es lo último. Lo primero es una labor de investigación brutal. Entonces, claro, tú lo que tienes que hacer es poner en valor tu trabajo. Es decir, bueno, mi tarifa es esta y porque yo sé lo que valgo. Que sé que en ocasiones y sobre todo cuando estás empezando, pues que es más complicado porque tienes que facturar. Pero, no sé, ponte en valor. O sea, te pone en valor y justifica que nuestro trabajo es investigación. Un 70% es investigación y el resto es ponernos a escribir. Y luego si encima hacemos SEO, es decir, que aparte vamos a buscar las keywords, meterlas dentro del contenido, hacer title, hacer enlaces internos, pues claro, el coste es mucho más caro.
Sí, totalmente. Bueno, Alberto y Víctor nos dicen que muchas gracias por responder a sus dudas y nos dicen también que se quedarían escuchándote toda la tarde, que sos realmente una genia. Así que bueno, muchas gracias por eso también a nuestros Gracias, seguidores chicos. que están del otro Me lado. estáis alegrando la tarde. Así es, así es. Bueno, hemos llegado al final de esta capacitación, ya hemos evacuado todas las dudas, bueno, todos nos dicen excelente, muchísimas gracias. Seguimos en contacto, sí, a todos, como les decíamos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @FromDoppler, donde compartimos el minuto a minuto de cada una de estas capacitaciones y todo lo que hacemos en Doppler. Isabel, muchas gracias por A participar. vosotros. No sé si, bueno, si querés decir algunas palabras para despedirte. Sí, pues nada, a todos los que habéis asistido, de verdad que un placer estar aquí tomándome el café con vosotros. Siento que en media hora tampoco he podido aportar mucho valor, pero que mucho ánimo con vuestros proyectos y de verdad poned en práctica, aunque sea una de las cosas que hemos visto hoy, aunque sea definir vuestro cliente ideal, porque vais a notar la diferencia y nada, gracias por vuestro tiempo. Así es, así es. Bueno, Isabel, como te decíamos, del nombre del equipo de Doppler, te damos las gracias. Les comentamos que a partir de mañana vamos a estar publicando en nuestro blog, que les acabo de pasar el enlace por el chat, vamos a estar publicando un resumen exclusivo de este webinar y además va a estar, como les decía, en doppleracademy.com la grabación de este webinar también para que revivan esta capacitación tan interesante y tan completa que brindó Isabel. Muchas gracias a ustedes por estar del otro lado y nos veremos en las próximas capacitaciones de Doppler Academy. Nos veremos el próximo miércoles con una capacitación exclusiva para aprovechar Navidad para maximizar tus ventas y todos los tips que revelará Juliana Monaki, nuestra Content Manager en Doppler. Un saludo a todos y muchas gracias por participar de esta capacitación. Adiós.